Bienvenidos a todos nuestros televidentes de Nortevisión. Agradecerles, por supuesto, que nos acompañen a estas horas del día. Nos encontramos con un importante invitado el día de hoy, también candidato a gobernador regional. Queremos agradecer la presencia de don Ricardo Cifuentes, que nos acompaña desde el Club Campo de Golf de La Cantera. Muchas gracias, don Ricardo, por asistir a esta entrevista, conocer también sus impresiones. Y para partir, primero que todo, don Ricardo, ya el presidente Sebastián Piñera promulgó el día de ayer el proyecto que posterga las elecciones que estaban consideradas para el próximo fin de semana, y estas quedan para finalmente el 15 y 16 de mayo. ¿Era una medida necesaria, don Ricardo, a su juicio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, Mario, encantado de estar con ustedes acá desde este hermoso lugar, además. No tan hermoso como el Limarí, obviamente, pero le hace la pelea. Y un gusto de estar en MTO TV y enviarles un gran saludo a toda la gente de Limarí y de otros lados que nos ven también a través de todas las plataformas que ustedes tienen y las que nosotros aprovechamos, ¿no es cierto?, también a través de nuestro Facebook y la www.ricardocifuentes.cl. Aprovecho de pasar la visita ahí, por favor, si usted me lo permite, don Mario. Así que encantado de estar con ustedes. Vamos al hueso. Yo creo que era necesario fundamentalmente porque fue un consejo que surgió del comité de expertos en esta materia del gobierno, digamos, y que el colegio médico y los expertos en regiones y en Santiago, aquí mismo las expertas de la Universidad de La Serena, de la Universidad Católica del Norte, los propios médicos que estaban trabajando en los hospitales y en la atención primaria, todos sugirieron que se nos venía encima una ola muy grande, fruto de la desprolijidad con que el gobierno trató la pandemia en los meses de verano, y por tanto uno siempre tiene que poner la política, Mario, si hay algo fundamental en la política es el criterio, es la jerarquía de valores. La política no es cualquier cosa, uno no puede usar la política para justificar todo. Lo primero que hay que hacer en la política es poner valores, ¿no es cierto?, y cosas que están antes y otras después. Y obviamente lo primero en la política es siempre la vida, proteger la vida, la salud de las personas. Eso es indiscutible. Entonces, ¿por qué esta nueva modificación causa tanto consenso? Porque es obvio que lo primero es proteger la vida, y si los expertos que saben de esto nos dicen que se nos viene una ola muy fuerte, bueno, había que tomar las decisiones, que son duras, ¿no es cierto?, son complejas, son difíciles, especialmente para aquellos que somos candidatos, pero hay que asumirlas, no queda otra. Es parte de la realidad de la sociedad chilena. Esperemos que durante estas 2 o 3 semanas, que son 5 en realidad semanas, antes de llegar a la nueva fecha de la elección, pero durante estas 2 o 3 que estamos obligados a estar un poquito detenidos desde el punto de vista de la campaña, haya un cuidado extremo, digamos, de parte de todos nosotros, que nos lleve a reducir significativamente la cantidad de contagios, que combinado con un aumento de la vacunación puede generarnos, ojalá hacia mayo, junio, mediados de año en realidad, una disminución muy significativa de los contagios, ¿no? Cabe destacar que esta entrevista con don Ricardo Cifuentes Lillo se está llevando a cabo con todas las medidas de seguridad y de distancia para que respetar así de esta manera las medidas que ha impuesto la autoridad sanitaria para llevar a cabo este tipo de actividades. Don Ricardo, continuando con este mismo tema, dentro de las modificaciones que se realizaron a este proyecto de ley, ¿qué le parece a usted que una de ellas mencione que no habrá franja electoral para el caso de segunda vuelta para las elecciones de gobernador? Eso no estaba considerado originalmente. Yo creo que es un error, porque lo que hay que hacer en el caso especialmente de las y los candidatos a gobernadores es difundir mucho en qué consiste esta elección, porque es la primera vez que elegimos a un gobernador o gobernadora. Y la gente en realidad no tiene plena conciencia de lo que va a ocurrir el día 15 y 16 de mayo. A mí me toca mucho, digamos, yo que hago campaña, que he estado recorriendo la región, conversando con las personas. Bueno, las personas desconocen lo que significa todavía el cargo de gobernador. Esto es una cuestión que va a venir ocurriendo, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, la autoridad se va a ir instalando y se va haciendo más conocida. Lo que pasó con los consejeros regionales, ¿no es cierto?, que en la primera elección la elección fue muy bajita y en la segunda ya hubo un aumento significativo, y yo estoy seguro que en la tercera elección directa de los consejeros regionales la gente va a tener más conciencia de lo que es el cargo, para qué
para qué sirven, en fin, qué función cumplen, etc. Entonces me parece que la franja, en este caso, hubiese contribuido a que el país o cada una de las regiones conocieran más de qué se trata el cargo, de qué se trata la función del gobernador regional y conociera también a la gente, a las personas que aspiran a ser gobernador o gobernadora y sobre todo cuáles son los elementos que están proponiendo en su programa cada uno de los candidatos. Y eso, creo yo, es parte de la educación cívica que tanta falta le hace al país, ¿no? Y hablando de esa educación cívica, don Ricardo, para las personas que nos están sintonizando y que quieren conocer un poco más del rol que tendría la nueva figura del gobernador regional, ¿usted qué nos podría adentrar al respecto? Nosotros tenemos un videito de 30 segundos por ahí que está en las redes, así que se los recomiendo en nuestro en la fanpage está Ricardo Cifuentes Lillo, hay un pequeño video ahí de 30 segundos que lo que dice es lo siguiente, así en términos muy rápidos, digamos, y lo más pedagógicamente posible. A partir de una reforma constitucional que hicimos con la presidenta Bachelet el año 2017, se elimina la figura del intendente y se crean dos figuras, una la del delegado presidencial y otra el gobernador regional. El delegado presidencial va a tener funciones de coordinación y de seguridad ciudadana. Va a ser el representante del presidente de la República, por cierto, a nivel regional y a nivel provincial. Y al gobernador regional, a la persona electa, digamos, le corresponde asumir todos los temas del desarrollo, paulatinamente todos los temas del desarrollo. Salud, educación, infraestructura, microempresa, todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura, el cuidado del agua, la promoción del deporte, la recreación, en fin, van a ser paulatinamente asumidos, transferidos desde el nivel central, ¿no es cierto?, o por las seremías, por decirlo de alguna manera, a nivel regional, al gobierno regional. Y por tanto, al final, creo yo, después de fácilmente una década de trabajo, la mayor cantidad de cosas va a ser atribución de lo que tiene que ver con el desarrollo regional, ¿no es cierto?, del gobernador regional y su consejo regional, y el presidente de la República se va a dedicar a administrar el país, las relaciones exteriores, todo lo que tiene que ver con la defensa, todo lo que tiene que ver con la seguridad interna del país también, la policía, las investigaciones, todo el tema de la relación con el Poder Judicial, son temas del país, del nivel país, digamos, pero todo lo que tiene que ver con la relación con los municipios, la promoción del trabajo con grupos especiales, por ejemplo, con sensibilidades o especiales de la población, son todos temas porque son temas muy característicos de un territorio determinado, bueno, van a ser de responsabilidad de la gobernación regional y asumidos, ¿no es cierto?, entre el gobernador regional y el consejo regional. Don Ricardo, ¿se produciría cierto ruido el hecho de que el gobernador regional va a tener que tener una constante comunicación con la moneda? Por ende, la comunicación ahí va a ser fundamental, continua, pero para los que se están consultando, ¿qué pasa si el gobernador es de una línea distinta, en este caso, al gobierno en turno? Bueno, este es un tema que, como le decía yo, en los próximos 10 años se va a ir desarrollando y profundizando, ¿no es cierto? Ahora, la experiencia que nosotros estudiamos antes de construir estas leyes, revisamos el modelo francés, el italiano, el colombiano, el español también, que son el belga, que son modelos no federales, sino que nosotros no queremos un país federal, queremos un país regionalizado, más bien, descentralizado. Y en estos países existe este modelo, donde en el caso francés, por ejemplo, existe el prefecto, se llama ya, que es el representante del presidente de la República, y existe el presidente del Consejo Regional, que es sería el gobernador electo acá. Y la reforma del año 81 la hizo el presidente Mitterrand, y han funcionado durante estos prácticamente 40 años, y han funcionado bastante bien. Por ejemplo, todo el transporte, todo lo que tiene que ver con el fomento productivo, particularmente de la pequeña y mediana empresa, todo lo que tiene que ver con el desarrollo educacional en Francia a nivel intermedio y particularmente el desarrollo universitario, es de los gobiernos regionales. Todo lo que tiene que ver con el transporte público, ya lo dije, en fin, la infraestructura menor, son del gobierno regional y han ido paulatinamente asumiendo. ¿Y ha habido conflictos? Sí, ha habido conflictos. Fíjese que los gobiernos regionales o el gobierno regional ha demandado al Estado central o el Estado central ha demandado al gobierno regional, porque a uno se ha pasado para allá y el otro no ha querido para acá. Entonces, pero el punto es que esos conflictos son regulados. Ha habido más de 500 demandas en un tribunal especial que ellos crearon y que se han ido resueltos en un favor o en el otro sentido. Y las cosas se van resolviendo. Entonces,
Esto va a ser una cosa compleja al inicio, por supuesto. Estamos iniciando un nuevo periodo, estamos abriendo la puerta a una nueva forma de trato entre las personas que vivimos en la región y los que dirigen el país. Si esto, recuerde usted que en Chile nosotros llevamos 204 años de un régimen absolutamente centralizado, borbónico, digamos, para los que conocemos algo de la historia, ¿no es cierto? Portaliano, le dicen algunos también, en donde lo único que importaba era la decisión que se tomaba en Santiago, incluso por una persona, el presidente de la República, centralizado, excesivamente presidencializado, etc. Entonces hace que todos los que vivimos en región no podemos opinar de nuestro desarrollo y solo depende de una persona. Eso es una cosa muy arcaica, ¿no? Lo que buscamos es más participación, lo que buscamos es promover entre los que vivimos y creemos en un territorio determinado, lo sentimos, nos identificamos con él, promover un proceso de desarrollo potente, de tal manera de que nuestra gente mejore la calidad de vida. ¿Por qué nosotros nos tenemos que hacer cargo de los problemas de Santiago? Usted sabe que en promedio una línea de metro en Santiago vale $1.200 millones. $1.200 millones. Hoy día en Santiago se están construyendo 3. ¿Y qué inversión hay en alguna región en transporte de ese nivel? O digan ya no de ese nivel, 5% de ese nivel, ninguna. Entonces resulta que por una cosa natural todo se ha ido concentrando en la capital porque ahí es donde se toman las decisiones. Entonces usted dice, ¿dónde vive el 40% de la población? En Santiago. ¿Dónde se queda casi el 50% del Producto Interno Bruto? Es decir, de todo lo que el país produce, ¿dónde se queda? En Santiago. ¿Dónde se construye la mejor infraestructura para resolver los problemas de esos 7 millones de personas? En Santiago. No es que yo sea un anti-Santiago, no es eso. Yo creo que a Santiago le haría muy bien que se disminuyera un poco la población porque vivirían menos presionados, y que las regiones pudieran crecer. En la medida en que las regiones crezcan, la gente se va a ir dando cuenta de, por Dios, que se pierde la vida cuando uno vive en ciudades tan grandes y se puede ganar en calidad de vida viviendo en zonas como esta, ¿no es cierto?, en donde 500.000, 600.000 habitantes pueden generar una calidad de vida absolutamente distinta. ¿Para qué le digo el sur de Chile, digamos, donde hay regiones que tienen 200.000 habitantes, 250.000 habitantes, que podrían soportar perfectamente 1 millón más y vivir de manera más tranquila, más armónica, no tan estresado, y gastando un mar de plata que hace que concentremos la riqueza, pues la riqueza se va concentrando en Santiago. Mire lo que ocurre con las patentes, no me quiero alargar, pero resulta que las patentes se pagan, ¿dónde se pagan? Las patentes comerciales, ¿no es cierto?, se terminan pagando en Las Condes, de empresas que están instaladas en Ovalle, en La Serena, en Coquimbo, en Antofagasta. ¿Y sabe por qué? Porque la gente, los dueños de esas empresas viven en Las Condes, o viven en Vitacura. Entonces, ¿qué les interesa? Ellos saben, como son personas cultas, saben que si pagan parte importante de ese impuesto, o no impuesto, digamos, sino de esa patente, en la comuna donde vive, obviamente esa comuna va a tener más plata, y si tiene más plata va a tener calles más limpias, va a tener mejor iluminación, va a tener mejor retiro de la basura, o sea, mejor calidad de vida. Eso es natural, lo que hacen ellos es natural. Ahora, pero eso no puede ser. Nosotros ¿Eso sucede con empresas que están ubicadas acá en la región? Por supuesto, mineras. Sí, hay. De hecho, a mí me tocó participar en el proyecto, en la evaluación del proyecto Pelambre, en la primera ampliación que se hizo. Bueno, y nosotros concordamos con ellos un porcentaje. Entonces dijimos, en el estudio de impacto ambiental ellos se comprometieron a contratar el 40% de la población local. Y eso es exigible. O sea, usted podría tomar a todos los trabajadores, directos e indirectos, que trabajan para Pelambre, y ver si están cumpliendo con ese 40% o no. Si no están cumpliendo, ellos son demandables por eso. Y también se hizo respecto de las patentes. Entonces, hay que avanzar en eso. ¿Quién va a poder avanzar? Un intendente que depende del presidente de la República no puede avanzar en eso porque no va a pelear contra Santiago. Un gobernador regional que es electo por la gente de aquí, ¿no es cierto?, que se debe a los ovallinos, a la gente del Limarí, a la del Choapa, a la del Elqui. Su misión va a ser precisamente esa, pues decirle, oiga, santiaguino, oiga, señor empresario, usted está bien, paga en Santiago una parte, pero y aquí me está pagando el 20%, el 30%, y resulta que usted me genera residuos, me genera impactos ambientales, me genera unos tacos enormes en el tránsito, ¿no es cierto?, con la cantidad de camiones que pasan por los caminos. No está mal eso es actividad productiva y es generación de riqueza, ¿no es cierto?, y genera empleo, y por tanto yo no quiero detener esa actividad productiva, por el contrario, quiero que haya más actividad productiva.
pero también quiero que esa empresa se comprometa más con el desarrollo de esa localidad. Entonces, lo primero es que, oiga, pague el impuesto en la municipalidad. Oiga, la patente de los vehículos, sáquenla en la comuna, ¿no es cierto?, donde usted tiene la empresa, ¿no? O digamos, donde está generando los problemas. No vaya a sacar la patente de vehículos a Las Condes o a Vitacura, sáquela ahí en Ovalle o en Illapel, en Salamanca, en el caso de Pelambre, en fin, o de cualquier otra empresa. Y esas peleas son las que vamos a dar nosotros. Es el comentario, el análisis que hace don Ricardo Cifuentes, candidato a gobernador regional por las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. Don Ricardo, candidato, quiero traerlo de vuelta a la región para comentarle que hasta el día de hoy, miércoles 7 de abril, ya son más de 28.000 los casos que se han dado de coronavirus desde el inicio de la pandemia, y de ellos son 1.171 casos que se mantienen activos. De acuerdo a la estimación que hace la autoridad sanitaria, hay una ocupación del 73% de camas UCI, don Ricardo, y actualmente hay disponibles 300 camas de 1.170 en total. ¿Qué le parece a usted todo este contexto, esta dificultad pandémica que se ha ocasionado acá, no solo en la región, sino que también en todo el país, que vive una pandemia que no ha dado tregua? Así es, bueno, quizá ese el indicador que usted menciona es el que hizo tomar estas medidas tan drásticas, ¿no? Y que ha hecho que, entre otras cosas, se adelante el toque de queda. Hoy día tenemos un toque de queda a las 9 de la noche y no a las 10. Tenemos, desgraciadamente, una medida que yo no comulgo para nada con el gobierno, esto de cerrar los pequeños locales comerciales, cerrar las botillerías de barrio, cerrar los almacenes de barrio. Creo yo que ha sido un error, porque está afectando precisamente a quienes viven de los ingresos diarios. Porque una persona que tiene un almacén, si no abre el almacén durante 2 días, bueno, son 2 días en que no va a tener ingresos. Entonces, ¿quién responde por eso? En cambio, uno podría haber tomado medidas en otros sectores, digamos, en el gran comercio, por ejemplo, donde uno podría afectarlo de tal manera de disminuir la cantidad de gente, de tal manera de evitar el contagio. Bueno, todas esas cosas nos llevaron a este nivel. Los números que usted plantea son los promedios, pero cuando uno analiza algunas ciudades, en algunas ciudades, francamente, estamos casi en el 100% de ocupación. Y eso ha ocurrido hace unos días en La Serena y Coquimbo, por ejemplo. Los niveles ahí son muy cercanos al 100%. Eso significa que prácticamente no tenemos más camas. Y significaría entonces que si una persona se nos agudiza y requiere de ventilación, va a tener que ser llevada a otra región. Pero las otras regiones están entrando también en cifras muy peligrosas de ocupación. Y eso obliga entonces a tomar estas medidas tan drásticas como las que hemos visto. La pregunta es, hay otra duda que empezó a ser dilucidada ayer y que yo creo que es un dato que vamos a estudiar y vamos a tener que tener muy a la vista, porque a partir, entiendo yo, que de la próxima semana el gobierno se comprometió a entregar la evaluación de lo que ocurre con las personas que han sido vacunadas. Y eso es muy expectante, porque resulta que ayer apareció un estudio de la Universidad de Chile que dice que las personas que han sido vacunadas en las 2 dosis después de los 14 días de la segunda dosis están inmunizadas en promedio en un 50%. O sea, esas personas, la mitad de las que se han puesto las 2 inyecciones, que ha pasado más de 14 días, la mitad estaría asegurada, digamos. Y la otra, hay una muy buena noticia, porque parece que la otra, aunque se infecte, los síntomas no son tan jodidos como si no hubiese tenido la inyección. Entonces, parece que lo de las vacunas está funcionando, aunque quizás más lento, más bajo de lo que uno esperaría, pero está funcionando. Pero nos va a tomar todavía mucho plazo el llegar a esta famosa inmunidad de rebaño, que dicen, ¿no?, que es una cantidad de población, no necesariamente toda la población vacunada, pero una cantidad muy importante, de tal manera de que la misma gente se inmuniza a los demás. En fin, hay un proceso médico ahí que los especialistas han descrito como esta inmunidad de rebaño. Entonces, el punto grave es cuánto tiempo nos va a tomar todavía en llegar a ese punto. ¿Cuánto? 4 meses, 5 meses. El gobierno dijo, recuerden ustedes, a principio de año, cuando se inició el proceso de vacunación, que en julio íbamos a tener la inmunidad de rebaño. Eso la quincena en junio, claro. Claro, eso evidentemente ya no fue así. El punto es cuánto más tenemos que esperar. Así como vamos, me da la impresión a mí de que vamos a llegar a diciembre todavía y vamos a estar tratando de alcanzar una meta razonable de vacunados, digamos, con segundas dosis, en fin,
y vamos a tener más información respecto de cuán efectiva es la vacuna, digamos. Entonces, por eso que es tan importante y por eso que nos han pegado tan duro afuera en los comentarios que han hecho algunas autoridades en Inglaterra, en el propio Estados Unidos, en fin, en Escocia, entiendo, por ahí, donde nos ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer, porque nos dicen, mire, Chile fue súper eficiente en vacunar, perfecto, ordenaditos, todos les pusieron día, nosotros y todos fuimos, ¿no es cierto? Yo me vacuné la semana pasada porque me correspondía, entonces el jueves fui, estuve ahí, me demoré 15 minutos, impecable en el consultorio, ni un problema. Y eso funcionó re bien, pero eso hizo que el gobierno soltara la mano en las otras cosas. Y dijera, no, si vamos a estar todos vacunados, entonces vamos a llegar a la inmunidad en junio y por tanto echémosle para adelante nomás. Podemos ir de vacaciones, podemos abrir los negocios, podemos hacer todo lo que los médicos y los especialistas le decían. En febrero de este año le decían, por favor no haga eso, ponga límite. Y resulta que no, dijo que no, tenía otra forma de ver las cosas y estamos donde estamos. Entonces, lo que dicen afuera es no haga lo que hace Chile, o haga la mitad de lo que hace Chile bien, que es vacunar, pero lo otro es llamar a cuidarse. Si nosotros hubiésemos tenido esta doble estrategia de vacunar muy bien, como lo hemos hecho, y cuidarnos mucho, hoy día estaríamos seríamos un ejemplo mundial respecto de cómo tratar la pandemia, pero a pesar de la advertencia hubo gente que no escuchó, ¿no? Don Ricardo, y frente a eso también hubo presiones también del cierto empresariado turístico que la había pasado mal conforme había avanzado la pandemia y veía esta alternativa de poder flexibilizar un poco la entrada de turistas, no tan solo para reactivar el motor productivo de la región, sino que también para ayudar a las familias a descomprimirse un poco de tanta cuarentena. ¿Cómo lo ve usted eso? Y eso está bien, aquí hay una contradicción siempre, digamos, entre lo que implica el cuidado de las personas con también reactivar la economía. Y ese es un equilibrio muy fino, digamos, que hay que saber muy bien por dónde llevarla, cuál es el camino, porque si nos vamos para un lado, perjudicamos por el otro, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es tomar medidas. Mire, aquí se recomendó a la gente, yo conversé con el mundo del turismo y nos reunimos, y de hecho nos hemos reunido, hace una semana volvimos a tener una reunión por Zoom con varios de sus dirigentes proyectando el futuro para ver cómo salimos de estos problemas, en fin. Y ¿saben lo que la conclusión a la que llegamos? Mire, si esto se podría haber hecho igual, pero más reglamentado. Porque ¿qué se decía? Los especialistas decían, oiga, si un turista tiene la plata para ir de viaje, bueno, pidámosle entonces que gaste 7 lucas más, ¿no es cierto?, y llegue con un PCR del día anterior. Y eso se controla, ¿no es cierto?, en las fronteras sanitarias que se establecieron. Entonces, bueno, si obviamente yo quiero salir de vacaciones y me voy a gastar 800 lucas, ¿cuál es la diferencia de gastar, o uno ahorra las 7 lucas o gasta 807.000 pesos, saca el examen, ¿no es cierto?, no en el sector público, digamos, no en el gratuito, porque el gratuito tiene otros objetivos, ¿no es cierto?, pero esa persona tiene disponibilidad de pago. Entonces, bueno, ¿por qué no hicimos esas medidas? No tomamos esas medidas, controles más constantes del PCR, digamos, en lugares con alta afluencia de público. Recuerda que solo se tomaron medidas como 2 o 3 semanas después que la gente llegó a La Serena, a Los Vilos, a Coquimbo, y hubo que tomar medidas en el camino. Yo me acuerdo acá en La Serena y Coquimbo en realidad, después como 3 o 4 semanas de que había llegado los veraneantes ya en enero, o sea, partiendo de febrero en realidad, se empezaron a improvisar medidas como, no sé si te acuerdas de esto de cerrar la Avenida del Mar a 1 hora, en un sentido, en el otro, que armaba unos tacos tremendos, y la cosa más inusual que yo he visto además como medida fue esto de la restricción vehicular. Una cosa que era inentendible porque nosotros teníamos cuarentena de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y la restricción, la restricción era de lunes a viernes, no, era el fin de semana, y la restricción se hizo precisamente los fines de semana. Cuando la restricción debió haber sido en la semana, ¿no es cierto? Y cuando había toque de queda y restricción de circular, bueno, ¿qué sentido tenía la restricción vehicular? Entonces se tomaron medidas improvisadas, sin estudio. Y ahí es donde uno dice, bueno, pucha, ¿por qué la autoridad no es un poco más precavida? Y si va a tomar estas medidas, ¿no es cierto?, de liberar la zona para que vengan turistas, para fomentar el empleo, para que la economía también pueda crecer, cosa que es muy importante,
¿Por qué no se toman las medidas y se estudian bien y se trae a expertos, digamos, y le consultamos a los expertos en transporte, en salud, ¿no es cierto?, que son muy importantes, en logística, le decimos ya, ustedes recomiéndennos, en diciembre del año pasado, recomiéndenos ustedes las medidas que tenemos que tomar para que esto sea seguro. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Si nos cuesta tanto hacerlo. Es plata, eso es casi nada, digamos, porque los expertos van a colaborar mucho. Hay mucha gente de las universidades, especialistas en estos temas disponibles, pero no se los consulta. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en la visión que tiene el gobierno de estas materias, que es una cosa tan extraña a veces, ¿no? Don Ricardo, quiero plantearle el siguiente contexto para más o menos que usted me pueda dar su análisis y además a ver si se puede plantear algunas medidas, sugerencias. Le cuento, la región de Coquimbo tiene aproximadamente al día de hoy 12% de desempleo y todo en este contexto de confinamiento en donde las medidas, las autoridades sanitarias nos mandan a resguardarnos en nuestros hogares y mantener un confinamiento absoluto. Pero también se da el impacto psicológico de lo que genera esto, de lo que genera que las personas no puedan salir también a buscar el sustento para el hogar. ¿Usted cómo ve esta realidad también que se antepone una con otra? Mire, aquí hay un grupo de personas que la pasa muy mal con esto de las restricciones, que son fundamentalmente aquellos independientes que trabajan por cuenta propia y que necesitan salir de su casa para generar ingresos. Y hay mucha gente que está en esto, gente que no tiene un contrato formal, que no es un dependiente, sino que es un independiente, grandes, pequeños, medianos, chicos, también mucho pequeños, ¿no es cierto? Esa gente desgraciadamente hasta ahora no ha tenido un respaldo rápido, oportuno y eficaz. Es cierto que ahora se aprobó el IFE, que se supone que está mejorado, que va a ser más fácil de adjudicar, en fin, y está el bono de clase media, que también debiese cumplir este requisito. Ojalá que no tenga letra chica, como la tuvo el IFE anterior, digamos. Entonces, claramente nosotros tenemos un problema de empleo aquí. Pero fíjese que la cifra es mentirosa, porque hoy día tenemos un 12%, pero recuerde que hay un subsidio al empleo para gente que no está trabajando y que ese subsidio lo paga el gobierno. Y el empresario lo único que hace es pagar la contribución, es decir, perdón, las leyes sociales, es decir, la previsión y la salud. Si eso no existiera, esta cifra subiría del 12 al 20%. Es decir, la gente que está sin trabajo hoy día, en realidad es el 20%. Y ese es un problemazo, porque tener el 20% de la población activa sin trabajo es una crisis social tremenda. Entonces, esto está un poco encubierto. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a esa tan ansiada inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Ya podamos empezar a prender los motores con todo de la economía, ¿no es cierto? Y empecemos a terminar con los subsidios. Bueno, cuando usted termine con esos subsidios, el empresario que va a hacer, va a despedir a esa persona porque obviamente no tiene trabajo por qué ofrecerle, le cortaron el subsidio hasta llegó, y el subsidio en algún minuto se lo tiene que terminar. Entonces tenemos que, de aquí a fin de año, tener un gran plan de reactivación. Y eso es lo que nosotros estamos generando aquí en la región. Estamos proponiendo revisar el presupuesto regional, revisarlo derechamente, cuando lleguemos ahí, en conjunto con el Consejo Regional, ¿no es cierto?, para, primero, generar 2 o 3 planes de emergencia que son urgentes. Uno, el tema del agua, que ustedes ahí en el Limarí lo conocen muy bien, con mucha urgencia, ¿no es cierto? Después, el tema del empleo, en el sector rural y en el sector agrícola, fundamentalmente, donde hay un problemazo. En el sector de la construcción, por ejemplo, no es tanto. Incluso ahí los empresarios señalan de que ellos tienen déficit de trabajadores. Pero en el sector rural tenemos un problema que se arrastra no solo de la pandemia, sino que se arrastra desde la crisis de la uva. Recuerda usted que la uva que nosotros seguimos produciendo dejó de ser tan apetecida en los mercados internacionales porque tiene mucho azúcar, ¿no es cierto? Entonces no fuimos capaces de cambiar a tiempo las cepas. Y hoy día en el mundo nuestra uva es menos apreciada de lo que era hace 5 o 6 años atrás. Bueno, y cuando usted exporta menos uva, tiene menos trabajo en el terreno, ¿no es cierto? Pero también tiene menos trabajo en el puerto, tiene menos trabajo en el transporte, en toda la cadena productiva. Bueno, y ahí no se ha reaccionado. Entonces lo que estamos armando es un plan para reactivar la economía regional en cuanto a medida que la pandemia nos va dejando la posibilidad de ya activar la economía.
Don Ricardo, y en honor al tiempo también, porque como usted me estaba hablando del tema agrícola, es necesario también plantearle estos temas necesarios a nivel regional para que usted me vaya indicando muy brevemente, en honor al tiempo, el tema de la sequía. Son 50 litros diarios que se están repartiendo por persona, sobre todo en los sectores rurales que dependen del recurso hídrico. Eso no puede ser. La Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros día. Nosotros estamos repartiendo la mitad. Y cuidado, porque la calidad del agua que estamos repartiendo es pésima. Entonces, porque los camiones tienen problemas, digamos, no son camiones nuevos, son camiones antiguos que tienen sus años, hay problemas de óxido, hay varios problemas. Y yo estoy seguro que la gente no está recibiendo 50 litros por día. O no toda la gente recibe 50 litros por día porque hay problemas el camión a veces no llega, hay problemas logísticos, operacionales que hacen que sea muy difícil que nosotros hoy día tengamos la certeza de que le estamos entregando 50. Entonces vamos a necesitar, por eso que yo voy a llegar a hacer una redistribución del presupuesto para tomar parte de los recursos, liberarlos y dedicarlos a estas que son urgencias. Son urgencias éticas, digamos, porque si usted no tiene agua, ¿cómo está construyendo un edificio? Entonces yo creo que ahí tenemos que cambiar las prioridades, lo que tenemos que hacer es volver a poner las prioridades éticas y morales, para eso sirve la política, como decíamos delante, ¿no? ¿Cuál es lo primero? Agua. ¿Cuál es lo segundo? Salud, ¿no es cierto? Entonces, alcantarillado. Si usted no tiene agua, no tiene alcantarillado, su vida corre riesgo. ¿Qué dicen las organizaciones especialistas? Si usted no tiene agua potable, si usted no tiene alcantarillado, su esperanza de vida disminuye al tiro en 10 o 15 años. O sea, usted va a vivir porque vivió en un sector que no tomaba agua como correspondía, ¿no es cierto?, potabilizada, y no tenía un buen sistema de evacuación de agua servida. Bueno, la esperanza de vida disminuye, es decir, usted está condenando a ese niño que nace en un pueblo, en cualquier pueblo, para no mencionar ninguno y estigmatizarlo, pero son muchos los pueblos de nuestra región. Si un niño nace y vive ahí, ese niño va a vivir 10 años o 15 años en promedio, menos que una persona que vive en un lugar donde tiene agua potable y alcantarillado. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué tenemos que resolver primero? Es evidente, es el agua potable, ¿no es cierto? Es el alcantarillado, y después nos preocupamos de que los municipios tengan mejores edificios, que también es importante, pero está como en el 15º lugar de las prioridades, digamos. ¿Y qué ha hecho el gobierno regional hasta ahora? Priorizar edificios municipales. Entonces estamos construyendo un nuevo edificio en Paiguano, estamos terminando en Los Vilos, para qué decir del edificio de Coquimbo, que ha sido una brutalidad. Se priorizó un nuevo edificio para Ovalle. El municipio de Coquimbo de La Serena está postulando un proyecto de nuevo edificio por 45.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿qué se volvieron locos? ¿Y dónde están los proyectos de agua? ¿Dónde están los proyectos de alcantarillado? ¿Dónde están los proyectos de salud para mejorar la atención de salud de las personas? Y nosotros ahí hay un problema de prioridades, como que nos abrimos, digamos, y estamos en dos mundos. Nuestro objetivo es volver a poner las cosas en su lugar, para decirle, y la gente yo creo que nos va a entender cuando le digamos, ¿sabe qué? Nos vamos a atrasar un poquito más en hacer esto, porque primero hagamos esto otro, pues si esto es lo fundamental hoy día. Candidato, otro de las dificultades también que ha propiciado la cuarentena y el coronavirus, por supuesto, es en el sistema de educación a nivel regional. Al día de hoy son casi ya 1.260 niños que han desertado de la educación. ¿Cómo ves ese escenario? Esto de la pandemia ha mostrado algunas cosas que son violentas, porque esa cifra que ya de por sí es muy violenta, nosotros nos vamos los últimos 30 años, por lo menos todos, no estoy hablando de un sector político, nadie. Chile se prometió en realidad desde la revolución de la educación que promovió el presidente Aguirre Cerda hace muchos años atrás, y después que promovió también el presidente Frei en los 60, ¿se acuerda de la autoconstrucción de las escuelas y todo eso? Donde Chile se volcó, digamos, a resolver el problema de la educación, de la cobertura de educación, especialmente los más niños. Llegamos a tener una cobertura modelo prácticamente todos nuestros niños iban a los colegios. Hoy día estamos al revés, está empezando a ocurrir el fenómeno contrario. Pero hay otra cuestión, hay otro dato que es más preocupante todavía, Mario. Los niños hoy día no pueden ir a la escuela y se supone que están haciendo clases telemáticas. ¿Usted sabe cuánto es la cobertura de esas clases telemáticas? En promedio, según datos del Ministerio de Educación, 28%. Es decir, de cada 100 niños, solo 28 pueden acceder a través de un computador o a través de incluso del teléfono a las clases telemáticas, porque el resto no tiene o no accede a Internet porque no hay Internet o no tiene la plata para pagar el servicio. Entonces, estamos contándonos una mentira. Y le estoy hablando no de las localidades rurales, no solo de las localidades rurales. Le estoy hablando de lugares en La Serena. Yo estuve hace
3 semanas atrás en un colegio aquí en La Antena, en un sector grande de la Serena. Bueno, ahí hay un colegio, estuve conversando con su director y el director me decía, pero Ricardo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia? Y él me contaba, los niños de mi colegio de aquí, solo el 28% acceden a Internet para las clases online. Entonces, estamos hablando de que un 70% de los niños entra de vez en cuando puede, o cuando le van a dejar una guía, porque en el resto no. Imagínate la desigualdad flagrante que tenemos. ¿Y quiénes son los que más se perjudican? Los niños más pobres. Porque los que no tienen para pagar internet, los que no tienen un computador, los que no tienen un smartphone o un teléfono inteligente que les permita acceder con internet, son los que no tienen plata, porque ¿quiénes son los más pobres? Entonces, estamos retrocediendo y a mí me da un temor enorme esto de que cuando hagamos la conclusión después, ojalá a fines de año, digamos, miren, ¿en qué nos afectó la pandemia? Van a surgir estos problemas. Nosotros vamos a aumentar la pobreza, desgraciadamente. Habíamos hecho un trabajo espectacular en los últimos 30 años de disminuir la pobreza, nos faltaba mucho, pero ahora, desgraciadamente, yo estoy seguro que en la nueva encuesta que hagamos, la CACEN sobre pobreza, la pobreza se va a disparar. Hay mucha gente que ha perdido ingresos, hay mucha gente que ha tenido que vender su casa. Fíjese, el último dato que le doy, porque lo vivo muy de cerca, yo tengo una hija que se dedica a la evaluación de propiedades, tasaciones, y la cantidad de pega que tiene es enorme ahora, una cosa rara. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente está haciendo va al banco, pide tasaciones para hipotecar las casas que ya tenía pagadas, porque no tiene plata. Entonces estamos generando una segunda deuda, una segunda hipoteca por la casa que ya había pagado o está terminando de pagar. Esto es una cosa que no se conoce y todos esos efectos los vamos a vivir y nos van a aparecer a fines de año. En esa misma línea, según el estudio realizado por el Banco Mundial, son ya cerca de 2,3 millones de chilenos que han pasado desde la clase media a clase vulnerable. Ahora es una situación también dramática que ha afectado a nuestro país, don Ricardo. Y algo que también tiene la ciudadanía mucha necesidad ya de mitigarlo de una vez por todas es la seguridad ciudadana y los altos índices de delincuencia que se han provocado en este tiempo, don Ricardo. ¿Cómo ve usted esta realidad? ¿Cuál es la solución, usted como candidato? Bueno, este es uno de los temas más complicados. Que en cada reunión a la que usted va, el primer tema que siempre sale es la combinación que hay entre drogadicción, digamos, presencia de droga, en algunos casos también fabricación de droga, y delincuencia. Esa combinación entre drogadicción y delincuencia genera además una cosa nueva que nosotros no habíamos conocido tan duramente en la región, que es la violencia. La delincuencia que hoy día tenemos es más violenta que antes. Portonazos, balas locas, ajuste de cuentas entre pandillas, mexicanas, como le dicen a estas, quitadas de droga, en fin, peleas entre grupos, entre ellos que terminan hiriendo, incluso matando en algunos casos, desgraciadamente, a niños de 2, 3 años, que están en su casa y les entra una bala, en fin. Este es un problema súper complejo. Desgraciadamente ya se instaló en el mundo rural también de nuestra región, porque uno pensaba antes que este era un problema que se concentraba en las ciudades, ¿no es cierto? Pero no, usted va a cualquier pueblo del Limarí, o del Choapa, en fin, o de aquí del Elqui también, y el primer problema que le plantean hoy día es la delincuencia y la drogadicción. Y esa es una cuestión dramática, porque cuando se instala es muy difícil sacarla después. Y sobre todo porque lo que comentan las personas es que no se trata solo ya de marihuana, se trata muy, muy fuertemente de pasta base y de estas drogas sintéticas que se hacen hoy día, estas pastillas famosas de la felicidad, no sé cómo se llaman, en fin. Pero son drogas sintéticas y lo que hace la droga sintética es que genera más dependencia o genera dependencia más rápidamente. Entonces usted a la segunda parece que ya está con necesidad de ir por la tercera, en fin. Y esa dependencia, cuando obviamente no se tiene cómo suplirla, genera una desesperación muy grande, parece que en las personas, y eso lleva a actuar con más violencia. Pero eso es el diagnóstico, digamos, el diagnóstico no tiene ninguna novedad, lo importante es la solución. Nosotros nos hemos comprometido a iniciar un programa de trabajo con los municipios, en conjunto con los consultorios, primero en salud mental, de tal manera de que podamos hacernos responsables de este fenómeno, pero también del fenómeno del estrés que vive mucha gente hoy día en las poblaciones y en todos lados, digamos. Esto de la pandemia, la crisis social, la propia delincuencia genera un estado
un malestar, digamos, generalizado. Y ese malestar no es propiamente un malestar físico, digamos, sino que es un malestar más mental. Y para eso vamos a proponer un trabajo en todos los consultorios en salud mental. ¿Usted lo considera entonces, candidato, que en vez de aplicar más fuerza por parte de las fuerzas de orden, usted aboga por un mecanismo de acompañamiento a las familias que son...? Desde luego, eso es lo primero, porque usted podría poner un carabinero por persona y no le da. ¿Ah? Esto no es un problema de más carabineros, solo de más carabineros, también es un problema de más carabineros, pero no solo eso. Vamos a ir a ese punto también, porque también está en nuestra propuesta. Pero lo primero es demostrarle a la gente, particularmente a los más jóvenes, que es posible tener esperanza. Porque ¿dónde está el problema finalmente? Esto no lo digo yo, lo digo psiquiatras, psicólogos que trabajan en estos problemas. Está en la desesperanza que tienen los jóvenes que no ven un futuro claro y que lo que ven en sus padres, digamos, es un tremendo esfuerzo que al final no termina por salir de una situación compleja de precariedad, en fin, y porque no tienen esperanza. Entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar un horizonte, digamos, aunque sea lejano, sea factible, sea adquirible, y esa es una labor política fundamental. La política se nutre de la esperanza como una cuestión esencial, porque si no, uno no vive del pasado, tiene que vivir del futuro, digamos, de lo que hay allá y cómo construimos un camino hacia lo que buscamos que sea razonable para todos. Entonces creo yo que ahí el tema de la reforma social es fundamental. El cómo somos capaces de transformar el país con mayores grados de equidad es una cuestión sustantiva, y para eso la nueva Constitución es creo yo, un instrumento fundamental para generar un país donde la gente tenga más posibilidades de efectivamente desarrollarse. Nosotros no es que no nos hayamos ido desarrollando, vamos muy lentos y somos muy injustos. Hay gente que gana mucho al lucas y mucha gente que no gana nada por todo el esfuerzo que hace. Entonces, eso no puede ser. Y finalmente necesitamos mejorar nuestras policías, desde luego. Necesitamos una gran reforma a la policía porque, primero, este enredo que tenemos entre carabineros e investigaciones, los dos investigan, se enredan entre ellos y todo. Entonces, primero, despejar constitucionalmente esto. Hay una sola institución que investiga, que es la PDI, ¿no es cierto? O la juntamos, la fusionamos, pero un solo organismo investiga y un solo organismo se dedica a la policía, a la prevención y a la represión cuando sea necesario. Y esa es Carabineros de Chile, creo yo. Y yo le agrego además una tercera. Yo creo, y voy a trabajar duro por él para tratar de convencer en esto, de que los municipios tienen que tener una policía. Todo lo que ve el juzgado de policía local tiene que ser trabajado directamente por una policía municipal, que dependa de ese juzgado, o una policía civil, como le llaman la Guardia Civil Española, por ejemplo, que es una policía comunal, que se dedica exclusivamente a trabajar los casos que surgen desde los juzgados locales, ¿no? Entonces, ¿por qué un carabinero tiene que estar notificando a las personas de un juicio? Cuando tenemos un carabinero que tiene una pistola, que está armado, que está preparado para otra cosa y lo usan para un trámite administrativo. ¿Por qué un carabinero tiene que estar dirigiendo el tránsito con una pistola y con un armamento cuando podríamos tener efectivamente directores de tránsito, digamos, o gente que se dedica a esto desde los municipios? ¿Por qué? Y en fin, una cantidad enorme de tareas que hoy día se hacen, que hace Carabineros y que les hace perder tiempo, les hace perder eficacia, se gastan recursos enormes en una cosa que se puede hacer muy fácilmente desde el mundo civil. Entonces, pero claro, hay que darle facultad y poder a esa policía, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Los municipios hoy día tienen inspectores, ¿no es cierto? Pero claro, mande usted en Ovalle, o en La Serena, o en Coquimbo, a un inspector de la municipalidad a eliminar el comercio ambulante. ¿Qué hacen con los inspectores? Le sacan no lo puedo decir, pero usted sabe lo que estoy tratando de decir. De violencia, claro. Entonces, no, pues, y además el inspector tiene que ir a pedirle a un carabinero que lo acompañe, ¿no es cierto? Entonces ocupamos dos personas para resolver un problema. Es la ineficiencia misma. Entonces yo estoy proponiendo que nuestra policía se dedique, por un lado, a la investigación, una nomás, en este caso la PDI, otra, una gran reforma a Carabineros para hacerlo más eficiente, con mayor cobertura. Hay mucha demanda de Carabineros en todos lados, desde un gran programa de equipamiento en lo que el gobierno regional puede colaborar, buen equipamiento. He estado en lugares donde me dicen, oiga, pues si aquí el furgón no funciona hace 2 meses que estaba en Pana. Eso no puede ser.
Un furgón vale 15 millones, 20 millones, 30 millones. No, eso se puede comprar, se puede adquirir, se puede resolver rápidamente. Y una policía municipal que se dedique a todos estos temas administrativos, entre comillas, pero que requiere también de la fuerza para hacerse de valer, si no, no tiene sentido. Estamos llegando a la parte final ya de esta entrevista con don Ricardo Cifuentes Lillo, candidato a gobernador regional por la región de Coquimbo, y como Nortevisión tratamos de incluir y conjugar varios aspectos, varias necesidades de la ciudadanía para que ustedes puedan tener la mejor visión de cada uno de los candidatos, y por lo mismo queremos darle la oportunidad a don Ricardo Cifuentes a que se pueda despedir también de nuestros auditores e invitándolos a participar de nuestro importante proceso democrático para el 15 y 16 de mayo, don Ricardo. Muchas gracias, Mario. Bueno, infinitas gracias a Nortevisión de nuevo por la invitación. La realidad nos ha obligado a cambiar la fecha de las elecciones. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que, como lo dijimos al principio, la salud está en primer lugar y eso es consecuencia de esta situación. Y por tanto el primer llamado es a cuidarnos. No vale solo tener vacunas, ya lo hemos comprobado. No, hay que seguir vacunándose en el orden que la autoridad nos establece. Pero sobre todo hay que combinar esas vacunas con mayor cuidado. Mascarilla, distanciamiento social, como lo hacemos acá, ¿no es cierto? Lavarse las manos a diario, salir lo indispensable nomás. Yo cuando no tengo que hacer me quedo en la casa. Aunque me aburra, me quedo en la casa porque es parte de las medidas que tenemos que tomar entre todos. Si no, vamos a seguir complicados y lo primero es terminar con esta pandemia que nos tiene hasta por aquí, un poquito más arriba. Y desde luego invitarlos a participar en este proceso. Todavía se puede llamar a votar hasta hoy día, digamos que mañana ya no se puede por el cambio en la ley. Pero yo lo que digo es que ustedes comparen, ustedes tienen la posibilidad este 15 y 16 de mayo de elegir, evalúen en conciencia, digamos, quién es la persona o quiénes son las personas que pueden servir mejor en estas circunstancias. Nosotros humildemente ofrecemos nuestra opción. Así es que ha sido un agrado estar contigo, Mario, con todos ustedes y nos vemos en la próxima, si así ustedes lo disponen. Muchas gracias por su disponibilidad y también por sus ganas de poder participar y darnos también su visión al respecto de los principales temas que afectan a nuestra ciudadanía. Y agradecerles también a nuestros televidentes y auditores que nos están sintonizando por las pantallas de Nortevisión. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.